Un hombre abre un libro encantado de conocimiento, abrumada por su contenido, incapaz de creer lo que tenía en mis manos. El monstruo gigante del tamaño de un edificio, conocido como Death Trint, está destruyendo todo a su paso. Un grupo de héroes se enfrenta a la bestia de frente. Magnus, el mago del grupo, lanzó un hechizo de fuego. Pero me di cuenta de que no funciona con monstruos. Inmediatamente le contó al guerrero Eugene sobre este problema. Eugenio escuchó las quejas y se sintió molesto. Magnus quería probar otro hechizo, pero Eugene pensó que era inútil por tener tal intención, ya que los monstruos eran del tipo flora. Magnus todavía cree que el monstruo puede ser diferente, pero Eugenio le pidió que siguiera su plan. Mientras estaba distraído, una rama del monstruo atacó repentinamente a Eugene. Magnus rápidamente lanzó otro hechizo de fuego. Pero fue ineficaz, lo que provocó que Eugene fuera golpeado, lo que hizo que Magnus se sintiera extremadamente frustrado. Al ver que Eugene resultó gravemente herido, la monja Hilde se ofrece voluntaria para usar su magia curativa para curarlo. Con luz llena de vida, el guerrero Eugene rápidamente se recuperó por completo e imperiosamente comentó que Hilde era más confiable que Magnus. Hilda sonrió, lo tomó del brazo y dijo que era su deber curarlo. Mientras estaban distraídos, la guerrera Misha blandió su arma para atacar al monstruo del árbol. Después de asestar un poderoso golpe, miró a los dos y les dijo que dejaran de coquetear en el campo de batalla. El ataque de Misha fue tan efectivo que el monstruo se desplomó, haciendo que el grupo de héroes se regocije y regocije. El grupo recoge las manzanas de recompensa que caen de los monstruos. Cuando Magnus miró la manzana que tenía en la mano, reflexionó sobre por qué su magia de fuego no tuvo ningún efecto sobre la bestia. El grupo de héroes llegó entonces al reino de Lacusta. Parada en un pub local, todos en el bar empezaron a prestarles atención. Todo el grupo reunió y dividió diferentes tipos de manzanas sobre la mesa. Misha recibe manzanas que aumentan la fuerza, la agilidad y los reflejos. Se comió una manzana y su cuerpo se renovó con mayor energía. Su rostro se llenó de alegría, lo que hizo que Magnus quisiera probar uno también. El grupo continuó dividiendo las manzanas para que los miembros pudieran recibir el tipo correcto de potenciador. Aunque Magnus quería que las manzanas mejoraran su magia, no tenía ningún problema con que Hilde se comiera la mayoría de ellas. Sin embargo, cuando vio que solo quedaba un último refuerzo mágico, Magnus cree que es suyo. Para su sorpresa, fue Eugene quien lo tomó. Magnus inmediatamente objetó. Pregunta de qué sirve mejorar la energía mágica de Eugene. Eugene respondió que podía usar la habilidad de guerrero primero, y Hilde estuvo de acuerdo con él. Hilde defiende la decisión de Eugene de tomar la última manzana, ya que Magnus no hizo una contribución significativa a la batalla. Magnus no pudo refutar, por lo que permaneció en silencio. Misha intervino en la conversación y dijo que Magnus debería merecer su recompensa. El mago Magnus se sintió frustrado y decepcionado porque no obtuvo la manzana mágica que esperaba. Magnus sabía que si el grupo le hubiera permitido usar magia distinta al fuego, podría haberle hecho daño al monstruo. Eugene expresó su decepción por agregar a Magnus al grupo, pensando que el mago debería haber sido un genio. Hilde se sumó a las críticas con una sonrisa, diciendo que la única contribución de Magnus fue la lectura de los estigmas. Su sonrisa inocente rápidamente se convirtió en una mirada burlona cuando dijo que Magnus era completamente inútil más allá de eso. La pareja continuó riéndose de Magnus, burlándose de él por no valer nada. Eugene le dijo sin rodeos al mago que ya no lo necesitaban y le dijo que se fuera. Magnus se sintió herido por esas palabras. Se levantó de su asiento y abandonó la mesa. Misha se sorprendió al verlo irse tan fácilmente, pero Magnus solo estuvo de acuerdo en que este grupo solo necesitaba fuerza física. Misha llama cobarde a Magnus cuando se levanta para irse, pero trató de ignorar el comentario. Al salir del pub, Magnus caminó hacia la concurrida calle, con la mente llena de pensamientos del pasado. Recordó lo que su patria esperaba de él, recordando los rostros que lo habían elogiado cuando se unió al grupo de héroes que se esperaba que derrotaran al rey demonio. Y al mismo tiempo sabía que representaba a todos los magos de su tierra natal. Al pensar en no poder volver atrás, de repente un hombre lo llamó por su nombre. Magnus lo reconoció como el hombre que había estado en la taberna. El hombre se disculpó por haber escuchado accidentalmente la conversación del grupo de héroes. Explicó que había oído que Magnus podía leer los estigmas. Sabiendo esto, el hombre sacó un libro que Magnus podría usar. Le mostró a Magnus un libro con los estigmas escritos en él.
algo que sorprendió a Magnus. Al leer los estigmas, Magnus se dio cuenta de que leyeron todo lo que necesitas saber para derrotar al rey demonio Morfai. Una enciclopedia escrita por los dioses. Magnus sonrió felizmente. El librero explica que muy pocas personas pueden comprender los estigmas y que un libro falsificado por los dioses es extremadamente raro. Magnus preguntó el precio del libro, pero el hombre tenía la intención de entregárselo como regalo. Por lo tanto, Magnus solo le dio unas pocas monedas como agradecimiento. Regresó a su habitación y comenzó a leer la enciclopedia. En ese momento, Magnus sabía que todos los monstruos del mundo llevaban la energía oscura del rey demonio y siempre se regenerarían después de ser derrotados. No puedo creer la cantidad de conocimiento en este libro. Ahora Magnus entendía por qué los monstruos que su grupo había derrotado seguían apareciendo de nuevo. Después de hojear más páginas, Magnus encontró algo importante. 3 días después, los 3 Death Giants volvieron a la vida. Magnus no podía creer lo que veía. El libro daba instrucciones sobre cómo revivir monstruos y funcionó exactamente como estaba escrito. El mago sonrió. Agarra con fuerza tu bastón y prepárate para enfrentarte al monstruo. Declaró que lo derrotaría solo. Al mirar al monstruo, Magnus se alegró de que no lo hubiera visto todavía. Gritó el primer hechizo, apuntando al monstruo. Según la enciclopedia, el Death Trint es inmune a hechizos especiales y hechizos debilitantes. Sin embargo, el libro también revela que cada monstruo tiene una debilidad. Magnus usó un hechizo hipnótico, haciendo que el monstruo disminuyera la velocidad. Exactamente como la información en el libro. Magnus ahora sabía que el monstruo árbol Death Giant era completamente inmune a los hechizos de fuego, así que decidió centrarse en la magia del rayo. Magnus recordó las palabras de Eugene pidiéndole que solo usara magia de fuego, y ahora sonrió, sabiendo que Eugene estaba equivocado. Sin embargo, Magnus también se dio cuenta de su error al no seguir su intuición inicial. Me imagino encadenado por malas decisiones. Y con la declaración de que ya no estaba atado por su pasado, Magnus se liberó de esas cadenas. Prometió obtener el poder para derrotar al rey demonio. Agarró su bastón en la mano y juró que el mundo sabría su nombre. La clase de mago será respetada. Magnus recordó la enciclopedia, que decía que los dioses no intervendrían sin importar cuál fuera la situación. El libro también enfatiza que los dioses alaban a quienes toman el viaje en sus propias manos. Estas palabras motivaron a Magnus y lo ayudaron a crear un poderoso hechizo de relámpago. Con todas sus fuerzas, disparó un rayo hacia el monstruo árbol. El Death Trint ardió y cayó al suelo, mientras una serie de manzanas caían del cielo. Con la derrota del monstruo, Magnus sintió una oleada de poder en su cuerpo. Magnus siente que su poder ha aumentado significativamente y piensa que su nuevo libro es asombroso. Con una sonrisa en su rostro, felizmente sostenía la enciclopedia en su mano. Magnus recordó cómo derrotó a 8 Death Giants, y ahora es más fuerte que nunca. Mientras comía una manzana potenciadora de poder, reflexionó que ahora necesitaba un personal de mayor nivel. Sueña con encontrar un arma de rango S, pero también comprende la rareza de estas armas. Acostado en la cama, Magnus sintió que la situación parecía desesperada, pero cuando miré la enciclopedia a mi lado, su rostro se iluminó al darse cuenta de que todavía había un camino. Magnus cruzó rápidamente los tejados del pueblo y se detiene en su destino. Parecía tan pequeño como una hormiga en comparación con la villa gigante que tenía delante. Caminó hacia la chimenea gigante y saltó dentro. Magnus cayó lentamente gracias a la magia que controlaba su velocidad de caída, conveniente y fácil. Pensó en aprender magia de vuelo cuando alcanzó el nivel 29. Al aterrizar, Magnus se sacudió el polvo de la ropa y miró a su alrededor. Continuó caminando por los pasillos de la mansión, y cuando llegó a una gran puerta, recordó lo que decía el libro de que esta mansión alguna vez había sido la residencia del rey de los bastones. Cuando abrió la puerta, se encontró parado en una oficina, y vio el esqueleto del rey y su bastón al lado. Magnus reflexiona que el rey alguna vez fue el mago más fuerte del reino de la Custa. Envolvió con cuidado los restos en una bolsa y luego miró al bastón que estaba a su lado. Cuando lo recogió, se dio cuenta de que era el legendario bastón de rango S, el bastón del Supremo, elaborado con mithril. Al examinar cuidadosamente el arma, comprendió que valía una gran fortuna. Magnus sabía que si vendía este bastón, ganaría suficiente dinero para vivir como un noble durante siglos. No solo es un objeto valioso, sino que también es un arma de poder extremadamente poderosa. Miró la enciclopedia.
el cual aporta todos los exquisitos detalles que hacen de este bastón tan especial y poderoso. Magnus exclamó que el personal era extraordinario. Luego decidió enterrar a King Stavs en una colina frente a la villa, junto a la tumba del rey. Y pidió permiso para tomar prestado el bastón del Supremo. Magnus juró devolver el bastón y enterrarlo en la tumba del rey después de derrotar al rey demonio Morfei con la ayuda de la enciclopedia. En su largo y desafiante viaje, Magnus exploró muchos lugares y obtuvo armas, tesoros y valiosos potenciadores. En el camino, también salvó la vida de muchas personas, incluido un grupo de esclavas. Estas mujeres le agradecieron por salvarlas, y Magnus se sintió avergonzado cuando se dio cuenta de que era completamente inmune a la ternura de las chicas. Cuando uno de ellos preguntó su nombre, Magnus no reveló su identidad, solo se ofreció a llevarlos a casa sanos y salvos. Magnus reflexionó que no debía permitir que demasiada atención lo distrajera de su tarea principal. Mientras conducía a los esclavos a un lugar seguro, se preguntó cuándo los volvería a ver. Cuando regresó a casa, Magnus no podía creer la cantidad de personal común que había reunido. Además, también vio la cantidad de armas y otros tesoros que poseía y decidió vender las cosas innecesarias, quedándose solo con las armas que fueran adecuadas para él. Sin embargo, Magnus rápidamente se dio cuenta de que no podía vender demasiadas armas a la vez, ya que eso causaría demasiadas sospechas. Magnus sabía que necesitaba encontrar el lugar y el momento adecuados para vender las armas que había recolectado, y utilice la enciclopedia para comenzar su búsqueda de un comerciante confiable. Fue a la Asociación de Comerciantes de Malm, una de las organizaciones más grandes en el comercio y fabricación de armas mágicas. Al llegar, Magnus se encontró inesperadamente con su antiguo grupo Hero Party, y notó que tenían un nuevo miembro, una chica de la gente de los gatos, que parecía haber tomado su lugar. Eugene está especialmente triste de ver a Magnus. Aún así, Magnus intentó saludarlos como viejos amigos. Al darse cuenta de que el grupo no era amigable al verlo, Magnus intentó irse, pero Misa lo detuvo. Convence al grupo de que pueden obtener información de Magnus. A pesar de la desgana de Eugene, le preguntó a Magnus si sabía dónde podía encontrar un bastón mágico. Magnus respondió que conocía un lugar, mientras pensaba en secreto que en realidad tenía más de 10 bastones en su inventario. Eugene se alegró de oír eso. Pero Magnus se preguntó por qué el grupo necesitaba un bastón mágico cuando ya no tenían un mago en el grupo. Eugene le dice a Magnus que un noble ha solicitado un bastón mágico y le pide que le revele la información rápidamente. Hilde también le preguntó a Magnus dónde podían encontrar el bastón, y Magnus revela que tiene una planta que puede venderles. Eugene está emocionado y dice que Magnus finalmente es útil. Hilde se arrodilló y ofreció 1.200 BND para comprar el bastón. Magnus dudaba si realmente tenían ese dinero, pero Hilde le aseguró que la iglesia podía proveer. Magnus conocía la reputación de la iglesia, que a menudo se jactaba del amor infinito de Tigón, su dios, pero siempre exigía enormes cantidades de dinero a los pobres. Al comprender esto, Magnus se dijo a sí mismo que podía aceptar su dinero sin sentirse culpable. Y aceptó la propuesta de Hilde, lo que la hizo muy feliz. Al ver el rostro inocente de Hilde, Magnus sabía que por dentro ella estaba secretamente enojada y humillada. Se preguntó por qué estaban dispuestos a llegar tan lejos para conseguir el personal. Luego cambió el bastón por la bolsa de dinero. Eugene se ríe a carcajadas y revela que la persona que solicitó el bastón se ofreció a cambiarlo por una espada de Mithril. A excepción de Misa, el grupo se rió de Magnus y dijo que la espada de Mithril valía al menos 5.000 monedas en el mercado. Eugene esperó la respuesta de Magnus. Pero sorprendentemente, Magnus no tuvo una gran reacción, simplemente los elogió por su suerte. Todo el grupo quedó impactado por su calma. Sin embargo, en el fondo, Magnus poseía 6 espadas de Mithril de rango B junto con su espada relámpago de rango A. Entonces no le importaba su acuerdo con los nobles. Magnus se despide por última vez, dejando a Eugene confundido. Antes de irse, Misha pregunta si Magnus realmente no volverá con ellos. Magnus respondió por qué debería hacer eso, y Misha permaneció en silencio. Al ver su reacción, Magnus pensó que parecía un niño teniendo una rabieta. Una emoción que nunca antes había visto en ella. Dentro de la Asociación de Comerciantes de Malm, Magnus continuó buscando un puesto para vender sus armas. Y de repente descubrió que la esclava que había salvado
estaba trabajando en una de las casetas. Se acercó a Magnus, abrumada por la emoción, y le preguntó si podía tener una cita con ella. Ella lo miró fijamente. Y Magnus se sorprendió por lo que acababa de suceder. Rápidamente salió corriendo del edificio, arrastrándola con él. Encuentra un lugar privado en un callejón para evitar miradas indiscretas. Magnus le dijo a la chica que no gritara esas cosas en público. Pero ella explica que no puede controlar sus emociones. Magnus se dio cuenta de que la situación se estaba complicando y pensó que necesitaba evitar que ella revelara información sobre él. Cuando la niña le preguntó si lo estaba molestando, Magnus respondió que no y le preguntó si estaba trabajando en el edificio. La niña reveló que era hija de una gran corporación mercantil. Presentándose como Aria, quería pagarle a Magnus por salvarle la vida. Al ver la confusión de la niña y las lágrimas rodando por sus ojos, Magnus se preguntó si realmente hablaba en serio. Se controló y recordó que un mago como él debía ser cauteloso. Al ver que Magnus estaba en silencio, Aria le preguntó si realmente no le gustaba su presencia. ¿O quieres algo más? Ella cuenta su horrible experiencia de ser secuestrada y su nueva vida como esclava. Recordó el día en que Magnus la salvó a ella y a los demás. Y date cuenta de que nadie es tan bueno como tú. Magnus miró a Aria y no pudo negar que estaba interesado en tener una relación con ella. Sin embargo, estaba obligado por su juramento a destruir al rey demonio y no tuvo más remedio que decir que no. Confundido, le dijo que no tenía experiencia con mujeres, causándole pánico, porque lo único de lo que realmente quería hablar era sobre su misión de destruir al rey demonio, pero sus palabras accidentalmente fueron en la otra dirección. Aria también está confundida, diciendo que ella tampoco tiene experiencia con hombres y que no tiene ningún problema con la falta de experiencia de Magnus. Al ver que no tiene ningún problema con ella, Magnus acepta, lo que hace feliz a Aria. A ella no le importaba que esta fuera su primera vez, y estaba lista para hacer todo lo posible, especialmente porque estaba mirando a la persona que le salvó la vida, haciendo sonrojar a Magnus. Magnus se presentó formalmente, y Aria reconoció su nombre como el mago del grupo de héroes. Ella expresó su opinión de que los héroes fueron tontos al echarlo del equipo, pero a Magnus ya no le importaba porque eso ya era cosa del pasado. Ambos se sonrojaron al hablar de cuándo deberían tener una cita. Al regresar a casa, Magnus creyó que Aria no revelaría ninguna información sobre los artículos que le había quitado al ladrón. Al mismo tiempo, reflexionó sobre las ventajas de ser amigo de Aria. Magnus yacía en la cama, incapaz de dejar de pensar en la primera vez que entablaría una relación. El día señalado llegó al lugar a tiempo. Aunque el libro aconseja llegar antes, se imaginó lo elegante que sería cuando conociera a Aria. Cuando llegamos, Aria estaba allí primero. Y ella dijo que llegó temprano porque estaba muy emocionada por la cita, un comentario que hizo que Magnus la encontrara adorable. Magnus dijo que encontró un buen restaurante para ella, lo que hizo feliz a Aria. Mientras los dos caminaban juntos, Magnus se preguntó si Aria le dejaría tomar su mano, e inmediatamente Aria tomó la iniciativa de tomar su mano. Magnus se sintió feliz cuando se tomaron de la mano. Mientras Aria sonreía, queriendo seguir moviéndose, nuestro mago se sonrojó, pensando que las chicas son increíbles. Al llegar al restaurante, Aria estaba emocionada porque le gustaban mucho los panqueques. Magnus comentó que había pasado por este restaurante muchas veces y quería que ella lo probara. La comida estaba servida y se veía deliciosa. Ambos disfrutaron felices de la comida. Y Magnus pensó en el conocimiento de la enciclopedia, pensando que en este lugar se hacían pasteles estupendos, aunque no mucha gente conocía la tienda. Magnus disfrutó su tortilla y comentó que realzaba el sabor de toda la comida. Mientras tanto, Aria estaba inmersa en la felicidad, comiendo felizmente panqueques, y comentó que la combinación de salsa y aderezos contribuyó a la suavidad del pastel. Ambos disfrutaron tanto de la comida que decidieron probar los platos del otro. Aria disfrutó tanto de la comida que Magnus pensó que todo el esfuerzo para encontrar un buen lugar para comer valía la pena. Ella lo agarró del brazo y le preguntó a dónde debían ir a continuación. Magnus estaba confundido cuando sintió sus pechos tocar su mano. Pero continuaron disfrutando del día, desde las compras hasta la cena, cuando la noche había caído. Los dos caminaron por la calle y Aria comentó que la pasó muy bien. Ella quería pagarle a Magnus de alguna manera. Y le pidió que le prometiera que volverían a salir juntos. Magnus fue tomado por sorpresa cuando Aria se acercó para darle un beso romántico. Sus labios se tocaron. Las mejillas del mago estaban rojas, sus ojos llenos de esperanza.
Arya pregunta si este es su primer beso. Luego, de repente, se escapó avergonzada. Mientras tanto, Magnus todavía está en shock por su primer beso. Continuó caminando confundido. Sosteniendo la enciclopedia, Magnus supo que fue gracias al libro que la cita fue un éxito. Recuerda que el libro tenía un capítulo sobre personas importantes, incluido un artículo detallado sobre Arya. Gracias a la información que contenía, Magnus pudo elegir los mejores lugares para llevarla. La feliz sonrisa de Arya quedó impresa en su mente, y Magnus sintió aún más el gran valor del libro. Mientras hojeaba la enciclopedia, Magnus se preguntaba qué hacer a continuación. De repente, se sorprendió al ver una misión secundaria registrada en el libro, relacionado con una chica que había salvado con un grupo de héroes antes. Esta chica es Mel, de 14 años, de un pueblo Enzo, actualmente postrado en cama debido a una extraña enfermedad desde que la conoció. La magia de Hilde no funciona con la enfermedad de Mel, y en el libro está escrito que derrotar a la bestia que provocó la maldición es la única forma de curarla. Magnus agarró con fuerza su bastón y decidió partir hacia la aldea de Anzo. En la aldea de Anzo, Magnus habló con el jefe de la aldea, quien quedó confundido cuando el joven declaró su deseo de derrotar a la bestia cerca de su aldea. Magnus explica que ha dejado el grupo de héroes, pero el jefe de la aldea todavía lo consideraba un gran mago. Cuando se enteró de que Magnus quería quedarse en la aldea, el jefe de la aldea lo invitó voluntariamente a quedarse en su casa. Sin embargo, la tragedia sobrevino cuando la familia del jefe de la aldea murió debido a una epidemia, dejándolo solo. Hablando de enfermedad, Magnus va directo al grano. Especular que la enfermedad está relacionada con Mel, la sobrina del jefe de la aldea, y que destruir a la bestia podría curarla. Las palabras de Magnus sorprendieron tanto al jefe de la aldea que se levantó de su silla. Aunque Magnus no está seguro de su teoría, todavía estaba decidido a destruir a la bestia, y se fue inmediatamente después. No quería que el amable jefe de la aldea y su pobre sobrina sintieran que le debían demasiado. Magnus está decidido a evitar situaciones incómodas, como sentirse en deuda con los demás, mientras se prepara para partir para destruir a la bestia. Cuando salió del pueblo, fue recibido por la gente reunida, todos esperando que tuviera éxito en tratar a Mel. Al ver la mirada avergonzada del jefe de la aldea, Magnus comprendió que había sido él quien había difundido el rumor sobre su misión. Con la presión de las expectativas de todos, Magnus se sintió nervioso por abandonar la aldea. Mientras caminaba por el bosque, se dio cuenta de que alguien lo estaba siguiendo. Le preguntó al acosador qué quería, y apareció él, un hombre con una armadura pesada, con el rostro lleno de cicatrices y una expresión severa. Mirando más de cerca, Magnus lo reconoció como Glantz, que venía del pueblo de Anzo. Glantz se arrodilló ante Magnus, la expresión de alegría en su rostro cuando lo reconocen. Aunque Magnus se sintió afortunado de haberlo recordado entre la multitud, Glantz pide permiso para unirse a Magnus en su búsqueda para destruir a la bestia. Con ojos serios, pidió ayuda con sinceridad. Magnus observó al hombre de cerca y pudo ver que Glantz era un hombre con experiencia en combate. Preguntó por qué Glantz quería unirse a él. Sonrojándose, Glantz respondió que quería salvar a Mel, su amigo de la infancia, solo 4 años mayor que él. Esto hizo que Glantz tuviera solo 18 años, lo que sorprendió a Magnus porque no podía creer que los dos tuvieran la misma edad. Glantz confiesa que ama a Mel, y Magnus le preguntó si se lo iba a decir, pero a Glantz le resultó demasiado difícil. Él no tiene confianza debido a su enfermedad y su apariencia de estatua de piedra. Glantz solo espera ser lo suficientemente fuerte como para protegerla. Explicó que había luchado en el ejército para obtener el título de guardia de aldea. Debido a que estaba preocupado por la enfermedad de Mel, Glantz no pudo quedarse quieto cuando supo que Magnus tenía un plan para destruir a la bestia, a pesar de que conocía el peligro. Glantz le aseguró a Magnus que estaba dispuesto a sacrificarse si fuera necesario. Él cree que todo el tiempo que pasó practicando su habilidad con la espada fue en preparación para hoy. Magnus no pudo rechazar la petición de Glantz. Entendía los sentimientos de este tipo y descubrió que los dos podían trabajar bien juntos en la batalla, especialmente con su experiencia como mago en la vanguardia. Después de que todo estuvo arreglado, Magnus continuó discutiendo las estrategias de batalla que podrían adoptar. A través de pruebas estadísticas, Magnus se dio cuenta de que Glantz solo estaba en el nivel 7 al 9, mientras que su oponente era un monstruo de nivel 19. Comenzó a pensar en una manera de compensar esta diferencia,
De repente se escuchó el rugido de la bestia, y ambos se prepararon. Vieron acercarse una bestia gigante, tan grande que cubría el sol. En ese momento, Magnus lanzó muchos hechizos de fortalecimiento sobre él y Glance, aunque sabía que sería fortalecido. Glance todavía estaba sorprendido de sentir el poder llenando su cuerpo. Glance se sintió extremadamente honrado de recibir poder del mismísimo gran mago Magnus. Con su espada mejorada con fuego, Glance corrió directamente hacia la bestia. Magnus reflexionó que una persona normal nunca se atrevería a enfrentarse a un monstruo tan gigante de frente sin la mejora mágica que le había dado. Magia tan poderosa como la de un sacerdote. Combinado con una determinación feroz, Glance se transformó en un valiente guerrero. Corrió hacia adelante sin inmutarse. Glance desató un corte explosivo y comentó que gracias a la magia de Magnus luchar era más fácil que nunca. El monstruo intentó contraatacar, pero Glance esquivó el ataque con facilidad. Magnus comentó con calma que no importaba cuán fuertes fueran los ataques de la bestia. No tenían sentido si no podían alcanzar su objetivo. Con un hechizo, Magnus aumentó la velocidad de Glance, sabiendo que la bestia estaba confundida al no poder golpear a este guerrero. Magnus sonrió al darse cuenta de que el monstruo estaba atrapado, incapaz de golpear a su oponente. Glance recordó las instrucciones de Magnus, que debía hacer todo lo posible para evitar todos los ataques. Con poderosos cortes, Glance logró dañar a la bestia. Magnus observó contemplando que si estuviera solo, habría usado la misma estrategia: fortalecerse y esquivar, agotando gradualmente a la bestia. Sin embargo, gracias a Glance, el tiempo para destruir al monstruo se redujo significativamente. Magnus recordó que la bestia tenía poca resistencia al fuego, e inmediatamente lanzó más hechizos de fortalecimiento, asegurándose de que los ataques de Glance causaran un daño fatal. Después de recitar el hechizo, Magnus lanzó una poderosa ráfaga de fuego hacia la bestia. El poder del fuego fue tan grande que cubrió todo el cuerpo del monstruo, provocando que se quemara por completo. Aunque Glance también se vio afectado por el calor, gracias al escudo mágico que Magnus le había proporcionado antes, todavía estaba a salvo. Magnus se sintió afortunado de haber equipado a Glance con esta defensa, ayudándolo a sobrevivir a la terrible explosión de fuego. Cuando vieron a la bestia tirada en el suelo, Magnus le dijo a Glance que era hora de regresar. En la aldea de Anzo, los aldeanos celebraron alegremente el regreso de sus héroes. Aunque los ojos de Glance todavía estaban llenos de determinación, la gente se acercó a él. Parece enojado y preocupado porque desapareció para ayudar a Magnus. Sin embargo, al final, todos se sintieron felices cuando regresó sano y salvo. Una joven se acercó a Magnus, emocionada de tocar al mago. Al poco tiempo, Magnus estaba rodeado de otras chicas jóvenes, todas las cuales querían tocarlo. Magnus se sonrojó, preguntándose si tocarlo era realmente algo tan asombroso. Se dio cuenta de que incluso los niños de la aldea habían oído hablar de su aventura y estaban recreando la batalla con el monstruo, como lo imaginaban por la tierra que temblaba durante la misma. Magnus se sorprendió al saber que el rugido de la bestia resonó por todo el pueblo. De repente, una voz familiar sonó, gritando el nombre de Magnus. Era Mel, ahora sano y de pie frente a todo el pueblo, trayendo sorpresa y emoción a todos. Glance estaba tan nervioso que no se atrevió a mirar directamente a Mel, algo de lo que Magnus rápidamente se dio cuenta. El jefe de la aldea no pudo dejar de llorar cuando vio que su sobrina ya no se encontraba en estado crítico, pero caminaba como si nada hubiera pasado. Mel quería pagarle a Magnus de cualquier manera posible, pero él sugirió algo más. Magnus empujó a un nervioso Glance hacia ella y animó a Mel a agradecerle a él en lugar de a ella misma. Explica que fue Glance quien puso el mayor esfuerzo en destruir a la bestia. Era su escudo, e incluso cargó directamente hacia la bestia. Magnus insistió repetidamente en que Mel se diera cuenta de que Glance había crecido y se había convertido en un valiente guerrero. Con todos los elogios, Glance todavía estaba avergonzado y no podía decir nada delante de Mel. Ella sonrió alegremente, riéndose del hecho de que Glance podía luchar ferozmente pero ser tímido en la conversación. Incluso los aldeanos estuvieron de acuerdo con Mel, haciendo que Glance reconociera sus méritos. Magnus comentó que en el pueblo se estaba extendiendo una atmósfera cálida. De repente, Mel agarró el brazo de Glance y se apoyó en su hombro, con cara de satisfacción. Expresó su profunda gratitud por sus esfuerzos, haciendo que Glance se sintiera aún más confundido y sonrojado. Magnus recordó la expresión tensa de Glance cuando se conocieron. Y al ver su expresión cuando estaba con Mel, Magnus se dio cuenta de que Glance había pensado que no tenía ninguna posibilidad de ganar.
cuando los veo juntos. Magnus se dio cuenta de que no entendía los sentimientos románticos. Al recordar a Arya, Magnus de repente sintió que quería verla inmediatamente cuando regresara a la Custa. Mientras tanto, el pueblo celebra un alegre festival, celebrando el día auspicioso. Los niños y los ancianos comían y bebían alegremente y mucha gente bailaba. Los amables ciudadanos animaron a Glanz, que era introvertido, a beber con ellos. Magnus se hizo tan famoso que muchas jóvenes lo invitaron a elegir bebidas. Mientras la fiesta continuaba, el jefe de la aldea llamó a Magnus y declaró su intención de pagarle por el bien que había hecho. Pero le preocupaba que su aldea no tuviera nada valioso que ofrecer. Magnus simplemente pensó que no quería ser compensado porque no se sentía cómodo aceptando dinero a cambio. Le dijo al jefe de la aldea que no necesitaba darle nada porque ya había recibido su recompensa. Magnus le aseguró que había obtenido un valioso botín del monstruo, algo que el jefe de la aldea aceptó plenamente. De hecho, todo este tiempo, Magnus estaba en una búsqueda cuando supo, gracias a la enciclopedia, que las bestias del bosque tenían un 78% de posibilidades de dejar caer un objeto raro llamado Heart of the Green Forest. Ahora se siente feliz al verse sosteniendo con orgullo ese objeto raro en su mano. Según el libro, si el corazón del bosque sombrío fue entregado a los herreros de élite de las tribus enanas, se convertiría en un objeto mágico único si se forjara utilizando sus técnicas secretas. Magnus recordó el momento en que acababan de derrotar a la bestia del bosque. Magnus miró con alegría el objeto que había estado buscando durante tanto tiempo. Le preguntó a Glanz si podía quedárselo, porque era solo un fragmento de su escudo. Glanz no tuvo ningún problema en dárselo a Magnus, sin darse cuenta de que se había convertido en un importante ingrediente de elaboración. Glanz estaba confundido, ya que cualquiera podía ir a las tiendas de armas en la Custa para conseguir una pieza de escudo. Pero Magnus todavía estaba emocionado. Puede combinar el corazón del bosque sombrío con un objeto llamado escudo reliquia, para crear un objeto mágico que puede ayudar a derrotar al rey demonio de una vez por todas. Glanz no tenía idea de lo que Magnus estaba diciendo, pero vio la mirada fija de Magnus y se alegró de poder ayudarlo. Magnus pasa una página de la enciclopedia y descubre que el siguiente paso es conocer al místico herrero enano Baserf, que dirige un taller en lo profundo de Smith Mountain. Cerró el libro, confiado en lo que tenía que hacer. Regresando al reino de la Custa, Magnus llama a la puerta de una casa y pregunta si es la casa de Baserf. Sin embargo, parece que el herrero no está en casa. Magnus se sintió molesto porque tenía que terminar su cita con Arya temprano para poder encontrarse con Baserf. Pero ahora el herrero no estaba en casa. Después de un rato de tocar repetidamente, la puerta finalmente se abrió. Esto hace que Magnus se sienta preocupado, porque los libros dicen que los enanos suelen ser difíciles. Se sorprendió al ver que había muchas herramientas tiradas al suelo de la casa, y Baserf está inconsciente. Corre rápido hacia el herrero. Magnus miró su rostro hinchado e inconsciente, preguntándose qué había pasado. Magnus se apresuró a ayudar a Baserf, quien resultó herido en todo el cuerpo. El herrero confirmó que el grupo de héroes fue el causante de sus heridas. Al escuchar esto, Magnus no pudo evitar sentirse enojado con Eugene por haber caído tan bajo. Le ofreció a Baserf una poción curativa, que le ayudaría a recuperarse. Sin embargo, el herrero se mostró escéptico con los humanos y se negó a aceptar nada gratis. Especialmente cuando el grupo de héroes actuaba como ladrones, robando sus cosas luego de pedir sus servicios. En su mente, Magnus pensó que esta era solo una de las cosas malas que su grupo de héroes podía hacer. Al observar la situación, sugirió intercambiar la poción con Thunder Trident, un objeto que poseía Baserf. Magnus podría pagarle 8.000 monedas de oro, pero le llevaría tiempo regresar al hotel y recuperar el dinero. Curiosamente, Baserf estuvo de acuerdo. Y Magnus le dio la poción mientras se presentaba. El herrero le agradeció e inmediatamente después de tomar la medicina, se recuperó de sus heridas. Baserf cuestionó sus motivos para venir al taller y sospechó que todo era por culpa del tridente. Magnus se rió y explicó que necesitaba el talento de Baserf para crear un objeto mágico. Pidió un descuento y ofreció la poción de alta recuperación que le quedaba por el trato. El herrero se rió pero pidió 2 pociones por sus servicios. Magnus bromeó diciendo que su barriga lo revelaba todo. Y Baserf respondió que había sido más guapo cuando era más joven. Sin embargo, Baserf luego se puso serio y dijo que estaba dispuesto a ayudar, pero su martillo favorito fue robado por un grupo de héroes.
Desafortunadamente, no podía usar otro martillo, ya que sería como poseer un objeto mágico que requería compatibilidad. Beiserv explica además que necesitarán un martillo hecho de adamantina o mithril para poder forjar artículos de alta calidad. Magnus consultó rápidamente su libro, mientras Basserv lo miraba con curiosidad. No reveles demasiados detalles. El mago le declaró a Basserv que podrían poseer el martillo de Orichalcum Smith. Más tarde, Magnus estaba montando una alfombra voladora con Arya. A Basserv le aseguró con orgullo que con su vehículo podrían llegar fácilmente a la mina en solo 2 horas, mientras que el viaje normal habría durado una semana. Resulta que el padre de Arya les dio una misión en Grand Mine Megawaras para recolectar metales raros, donde se encuentra el martillo de Orichalco. Mientras todavía volaba sobre la alfombra, Basserv expresó dudas sobre su viaje, ya que la mina estaba llena de criaturas no muertas. Arya respondió a esto con fe en las habilidades de Magnus. Mientras el mago estaba decidido a conseguir el martillo de Orichalco, su grupo finalmente llegó a la puerta de la mina Grand Mine Megawars, y Magnus comentó sobre la amplitud del lugar. Basserv dijo que esta mina alguna vez fue una rica fuente de materiales especiales, de ahí su gran tamaño. Magnus sugiere que utilicen la alfombra voladora para llegar a su destino, ya que la mina es bastante grande. Esto hizo que Basserv se sintiera incómodo, pero el mago razonó que a Arya le resultaría difícil caminar. Esto hizo que la niña chillara de alegría. Beiserv, a regañadientes, tuvo que viajar sobre la alfombra voladora con su grupo. No mucho después, se encontraron con un grupo de muertos vivientes, reunidos en la parte interior de la cueva. Beiserv comenta que son el resultado de la codicia humana, y por lo tanto no pueden entrar en la próxima vida, llamándolos lamentables. Magnus respondió que entre esos no muertos también había enanos. Basserv simplemente los llama perdedores. Magnus despertó el poder de su bastón y comenzó a cantar. Empujó a los no muertos hacia el cielo. Beiserv quedó impresionado por las habilidades de Magnus, mientras que Arya no pudo evitar gritar de alegría. Continuaron montando la alfombra voladora. Mientras Magnus luchaba contra los no muertos en el aire, el herrero no pudo evitar elogiar su talento. De repente, se encontraron con otro grupo de no muertos, lo que provocó que Arya gritara de pánico. Inmediatamente se presionó contra Magnus, lo que lo hizo sonrojar y sentirse incómodo. Beiserv le recuerda al mago que se mantenga concentrado y no se pierda. Magnus le aseguró que no se perderían. Y silenciosamente agradeció a su libro por eso. Antes de comenzar la misión, memorizó todo el mapa de la mina del libro, y recuerda claramente todos los caminos peligrosos. Poco después llegaron a la zona minera abandonada de metales preciosos en Megawaras, donde todavía hay muchos recursos ricos. Los no muertos avanzaron hacia ellos y comenzaron a atacar. Magnus rápidamente contraatacó, cortando esqueletos con un solo golpe de espada. Destrúyelos y recibe más elogios de Arya. Después de derrotar al enemigo, Magnus lanza un hechizo más: crear un portal para transportar trabajadores desde la Custa a Megawaras para comenzar a extraer recursos. Beiserv se sorprendió una vez más de lo que Magnus podía hacer con la magia. Lo llamó un mago poderoso. El chamán guía a los trabajadores, quienes con entusiasmo se ponen a trabajar en la minería. Cavan sin cesar para recolectar tantos recursos como sea posible. Magnus observó felizmente y planeó esperar hasta que los trabajadores terminaran para transportar los recursos de regreso a la ciudad, completando la misión. Mientras tanto, lidera a su equipo para recuperar el martillo de Orichalco. Después de encontrar con éxito el martillo, el grupo regresa al gremio de comerciantes de la Custa. Malm, el herrero, quedó claramente impresionado y le sugirió sin rodeos a Magnus que debería considerar casarse con su hija. Esta sugerencia hizo que el joven mago se sintiera confundido. Malm continuó ensalzando las valiosas cualidades de Arya, que eran muy claras para Magnus. Pensó para sí mismo que tanto el padre como la hija parecían tener una vena imprudente. Sin embargo, Arya interrumpió y rechazó la oferta. Ella expresó su falta de voluntad para cargar a Magnus mientras él tenía la misión de derrotar al rey demonio. Malm se dio cuenta de que estaba equivocado e inmediatamente se disculpó, enfatizando que derrotar al rey demonio es importante para su trabajo. Magnus acepta la disculpa y agradece a Arya por salvarlo de una situación incómoda. Ella le sonrió cálidamente, agradecida por la oportunidad de conocerlo. Una semana después, Magnus visitó a Basserv en su taller para recoger el artículo que había solicitado. Al entrar,
Magnus quedó realmente impresionado al ver el objeto mágico elaborado a partir del escudo reliquia y el corazón del bosque Grimm. Bromeó diciendo que Baserf debe haber puesto mucho esfuerzo para crear una obra tan mágica, haciendo que el herrero reaccionara sarcásticamente. El mago se acercó al objeto y una profunda sensación de emoción surgió al enfrentarse al golem de batalla. Baserf toca con orgullo su creación y revela que su nombre, Gladius, grabado en su armadura. Expresando su gratitud, Magnus reconoció el honor del golem creado por Baserf, un guerrero que le ayudará a llegar a las profundidades de Megawaras. Baserf está sorprendido por esta revelación, y ambos abordaron el Gladius y emprendieron su viaje hacia la mina. Mientras viajaba, Magnus le preguntó en broma a Baserf si podían volar un poco, lo que confundió al herrero, pero finalmente aceptó. Luego, el mago reveló que tenía la intención de derrotar al jefe no muerto, el dragón de hueso, que reside en lo profundo de la mina para evitar que se regenere. Sin embargo, Baserf era consciente de que este jefe era de nivel 34, significativamente más alto que su nivel 28, lo que ponía a Magnus en desventaja. Por lo tanto, poseer un Battle Golem se vuelve muy importante, no solo para apoyarlos, sino también para probar las habilidades de Gladius y ayudar a aliviar las preocupaciones de Baserf. Magnus animó a Baserf a relajarse y confiar en sus habilidades. Los dos llegaron a la mina Megara, y Magnus inmediatamente lanzó un hechizo para destruir a los no muertos que esperaban en la puerta. Intentó convencer a Baserf de que no fuera con él a encontrarse con el jefe, pero el herrero se negó, decidido a ver cómo Gladius perseveraría en la batalla, incluso si eso significaba arriesgar su vida. Interiormente, Magnus contempló el peligro de su oponente y decidió mantenerse concentrado en la batalla, temiendo no poder proteger a Baserf si fuera necesario. Al escuchar sus pensamientos, Baserf le dijo a Magnus que solo se concentrara en derrotar al jefe y no se preocupara por él. Magnus quedó impresionado y elogió que Baserf fuera verdaderamente un herrero ejemplar. En el punto más profundo de Megara, los dos se pararon frenéticamente frente al jefe gigante. Baserf quedó abrumado por la apariencia de su jefe y Magnus le ordenó que se quedara atrás por su propia seguridad. En ese momento, el jefe emitió una niebla negra llamada miasma. Según el libro, los reclutas de bajo nivel sufrirán un gran daño si lo tocan, mientras que absorber una gran cantidad puede provocar la muerte. El jefe dejó escapar un sonido estridente. Invocar hordas de muertos vivientes desde el sueño. Para contraatacar, Magnus ordenó a Gladius que lo protegiera. E inmediatamente entró en acción, destruyendo a los no muertos. Todo va según lo planeado. Ahora que el golem se ocupa de los no muertos, Magnus podría concentrarse en derrotar al jefe. Inicialmente cantó un hechizo oscuro, arrojándolo hacia el dragón de hueso, pero fue ineficaz. Baserf, con pánico, comentó que el jefe parecía inmune a la magia oscura. Magnus le dijo que se callara y solo mirara. Lanzó otro hechizo, que pareció ser efectivo, pero hace que el jefe emita una niebla oscura y aterradora de la que brota otra cabeza, aparentemente volviéndola inmortal. Magnus continuó su ataque, lanzando otro hechizo oscuro. Pero no causa daño al jefe. Esto hizo que Baserf se sintiera frustrado. Bone Dragon continúa regenerándose. Le crece una tercera cabeza y ataca a Magnus. En respuesta, Magnus aumentó su magia de resistencia y su magia defensiva. Usa un anillo de ángel de nivel A para resistir el ataque. Tembló ante la repentina explosión de magia y se dijo a sí mismo que debía poner fin a la batalla. Magnus volvió a cantar el hechizo oscuro. Esto frustra aún más a Baserf, ya que no tiene ningún efecto sobre el jefe. Sin embargo, Magnus le dijo que mirara de cerca. Baserf se sorprendió al ver que el MP del jefe estaba disminuyendo. Esto sucedió porque el jefe usó mucho MP para convocar a los no muertos, regenerándose a sí mismo y recibir ataques directos de los hechizos de Magnus. En este punto, su MP estaba casi completamente agotado. Para finalizar la batalla, Magnus lanzó otra ola de magia oscura, debilitando aún más al jefe. Hacer desaparecer su niebla negra. En este punto, ya no puede convocar muertos vivientes ni regenerarse. Todo lo que pudo hacer fue correr ciegamente hacia Magnus. Sin inmutarse, el mago continuó usando la misma magia. Drena completamente el MP del jefe. Magnus dio un golpe final y finalmente destruyó al dragón de hueso. Después de la batalla, recibió un UPS de energía, mejorando sus poderes mágicos y físicos. Magnus subió de nivel después de derrotar al dragón de hueso,
convirtiéndolo en un mago de nivel 30. Esta victoria también le otorga un objeto raro, el Death Dragon Scepter de rango S. Aunque ganó, se dio cuenta de que cuanto más alto subiera, más difíciles serían las siguientes etapas. Después de la etapa actual, se enfrentará al nivel de Legend Masters. Magnus pensó en otras formas de subir de nivel más rápido, así que consultó su enciclopedia para obtener instrucciones. El libro revela que el dragón de hueso es una especie recién introducida, por lo que es imposible cultivarlo. Además, matar soldados no muertos es una tarea insuperable, ya que necesitará matar a 10 millones de ellos solo para subir de nivel. Frustrado, Magnus se recostó en la cama, quedándose sin opciones. Pensé en volar por la ciudad para relajarme. Pero al final decidió no hacerlo y volvió a abrir su libro. Magnus considera realizar misiones secundarias para obtener recompensas adicionales. Según el libro, la misión principal es derrotar al Rey Demonio, mientras que otras pequeñas misiones del viaje se denominan submisiones. Vio una lista de varias misiones secundarias en el libro, como explorar la cueva Venabia, cumplir solicitudes de exploración y exterminar vampiros. Inspirado por estas misiones, Magnus se levantó de su cama, decidido a ayudar a aquellos en peligro, y decidió rescatarlos, posiblemente ganando recompensas en el camino. Mientras tanto, en la mansión Narcisi, la frustración de Eugene alcanza su punto máximo cuando el jefe de la mansión rechaza las flores raras que habían recolectado como parte de la solicitud. Narses, un estudioso, explicó que las flores ya no eran necesarias porque llegaron con un mes de retraso, y que alguien más los había recogido para sus experimentos. Eugenio siguió armando escándalo, insistiendo en que Narses pagara, dado el gran esfuerzo que había supuesto recuperar las flores de las partes más profundas de la cueva de Venabia. Misha miró a Eugene, pensando que fueron ellos quienes se olvidaron por completo de su misión mientras exploraban la cueva. Y solo recordó las flores en el último momento, gracias al recordatorio de Hilde. Eugene pregunta enojado quién le robó la misión. Y Narses respondió que un gran mago llamado Magnus los había ayudado. El guerrero se enojó al oír esto, negándose a creer que un mago inútil lo había derrotado. Narses respondió que Magnus era asombroso, diferente de cualquier guerrero que conocía. Eugene golpeó la mesa y afirmó que era superior a Magnus en todos los sentidos. Narcis desestimó esto, diciendo que había completado la tarea más lentamente que el mago y que no había ninguna razón para ello. Esto enfureció aún más a Eugene, arrojó las flores y las pisoteó como un loco. Todos solo miraban su rebelión cuando de repente sacó su espada y trató de asustar a Narses. Misha no intentó intervenir, pensando que desde que Magnus se fue, Eugene se había vuelto más difícil de controlar. Sin inmutarse, Narses se mantuvo firme, le dijo al guerrero que no toleraría la falta de respeto, como sirviente de la 7ª generación de la realeza Lancaster, y amenazó con denunciarlo al rey. Eugene se asustó e inmediatamente cambió de actitud. Hilde calma a Eugene, evitando mayores daños a su grupo. El guerrero rápidamente se disculpó y declaró que todo era una broma. Aunque claramente se sintió intimidado por el poder de Narses, el erudito sonrió falsamente y Eugene le agradeció su comprensión. Misha miró al guerrero y esperó que este encuentro le hubiera enseñado una lección y comenzó a controlar su ira. Sin embargo, esto se rompió inmediatamente cuando, fuera de la mansión, Eugene expresó abiertamente que odiaba a Magnus por robarle su misión. Mientras el grupo está en movimiento, un niño chocó accidentalmente con él, haciendo que vuelva a perder los estribos y ataque al niño. El niño cayó al aire, y Misha rápidamente lo salva, regañando a Eugene por lastimar al niño. El niño se desmayó y ella llamó a Hilde para pedir ayuda. Una multitud comenzó a reunirse a su alrededor. Critica al guerrero por causar terror en lugar de salvar al mundo. Hablaron del mal historial del guerrero, como robar armaduras en una tienda de armas y no pagar las comidas, dejando una gran deuda. También tenía problemas de conducta y decía que de repente golpeó a un niño porque no le gustaba su cara. Esto hace que la gente cuestione las intenciones del guerrero al ayudar a los necesitados. La multitud siguió elogiando al mago, que ayudó a su esposa a curar sus heridas incurables recogiendo petardos y exterminar vampiros en un pueblo. También discutieron cómo destruyó al dragón de hueso en las minas de Megara, un monstruo que había sido invencible durante cientos de años. Además, incluso el rey quedó impresionado y le ofreció convertirse en noble, pero él se niega porque su objetivo final es derrotar al Rey Demonio.
Todos los aldeanos están de acuerdo en que Eugene es realmente diferente de Magnus, que actúa más como un héroe que tú. Al escuchar todo esto, Misha no pudo evitar sentir admiración por los logros de Magnus, incluso después de que fue expulsado de su grupo. Aunque fue bastante dura con él, estaba feliz de que él hiciera todo lo posible para ayudar a muchas personas. Eugene intervino, afirmando que no había manera de que un mago pudiera ser más fuerte que él, y prometió hacer saber a todo el pueblo de la Custa que él era superior. Esto le pone fin, y le da la motivación para finalmente tomarse sus misiones más en serio, lo que de alguna manera lo convierte en un verdadero guerrero. Mientras tanto, en la mansión de Narses, Narses agradece a Magnus por traerle el pergamino mágico que necesitaba. El mago dijo que completar la tarea para él era un honor, ya que también estaba ayudando a muchas personas. El erudito se ofrece a ayudarlo en el futuro si se mete en problemas, lo que Magnus acepta de mala gana. Narses luego le reveló que el grupo de héroes había abandonado la Custa para enfrentarse al general Durbanboy. Magnus no podía creer esto, pensando que este general maldito era de nivel 40 y uno de los 8 generales malvados que servían a Mortify, viviendo en la montaña de la muerte en las fronteras de la Custa. Narses confirmó que esto es cierto, y agregó que habían pasado 3 días desde que este grupo anunció arrogantemente a todos que derrotarían a Durbanboy. Magnus no pudo evitar pensar que Eugene era estúpido por intentar destruir Durbanboy. El general maldito es famoso por su habilidad especial llamada Fist Bind, que puede obligar a hasta 2 personas a quedar atadas. Sin embargo, no será efectivo si el nivel supera el 32. Le preocupaba que no hubieran subido de nivel lo suficiente, a diferencia de él, que estaba cerca del nivel 32, gracias a completar misiones secundarias. Esto molestó a Magnus y no se atrevió a pensar que el grupo fue destruido después de encontrarse con Durbanboy. Sin embargo, si pueden sobrevivir y seguir luchando, quizás puedas hacer algo para ayudarlos. Continuó pensando en sus ex-integrantes, mientras Narses lo miraba con total confusión. Inicialmente, planeó luchar contra Durbanboy cuando alcanzara el nivel 34, pero incluso después de sopesar los riesgos, finalmente decidió salvar al antiguo grupo. Al salir, se disculpó con Narses, quien le preguntó si se dirigía a Durbanboy. Magnus sabía que estaba siendo ridículo por su misión de salvar a la gente, pero no pudo evitar hacerlo. El erudito se sintió sorprendido y se rió del tonto acto de generosidad de Magnus. Prometió felicitarlo después de que derrotó a Durbanboy y se ofreció a preparar una fiesta de celebración. Magnus rechazó la oferta, citando su baja tolerancia al alcohol, lo que sorprendió a Narses, quien pensó que era un desperdicio de un gran mago. Magnus también añadió que estaba muy decidido a cumplir su misión, aunque esto puede haberle sonado ridículo a Narses. Sabiendo eso, Narses buscó una herramienta especial que pudiera ayudar al mago en su búsqueda. Luego sacó un tesoro familiar, una alfombra voladora, que rápidamente transportaría a Magnus al grupo de héroes. Magnus expresó su gratitud por la ayuda de Narses y partió con Gladius en la alfombra voladora, decidido a alcanzar a sus antiguos compañeros y salvarles la vida. Magnus llegó a la fortaleza de Durbanbat, un castillo ubicado en medio de una montaña muerta, y entró sin dudarlo. Al entrar, inmediatamente se encontró con monstruos que iban del nivel 10 al 13. Se dio cuenta de que esta misión sería mucho más difícil que derrotar al dragón de hueso. Entonces planeó destruir todos los monstruos en cada área antes de avanzar. Entró al interior del castillo y descubrió que los pasillos tenían una forma inquietantemente similar, haciéndolo sentir como si estuviera deambulando por un laberinto. A medida que avanza, se encuentra con una serie de trampas, lo que hace que el lugar sea aún más peligroso. Consultó su libro para encontrar una manera de detectar trampas y pasadizos secretos usando su bastón. Magnus intenta descubrir pasadizos secretos. Recitó la contraseña Gloria a Durbanbot. Inmediatamente abre un corredor secreto. Estaba emocionado de ver esto, porque le ahorraría tiempo mientras viajaba. En broma pensó que la contraseña sonaba un poco trivial. Sus pensamientos fueron repentinamente interrumpidos cuando apareció un golem de Mithril de nivel 26. Con máxima resistencia a la magia, lo que lo convierte en una completa pesadilla para los magos. Magnus ordena a Gladius que ataque al golem de Mithril, pero interceptó fácilmente su ataque, casi abrumando a Gladius. Para ayudar a Gladius en combate, Magnus le proporcionó energía para mejorar sus habilidades mágicas y su resistencia física. Gladius intentó atacar de nuevo, pero el golem de Mithril contraatacó y lo golpeó.
Gladius respondió con un poderoso puñetazo, sorprendiendo al golem de Mithril. Magnus luego invocó un hechizo de hielo, congelando al golem de Mithril. Se dio cuenta de que, aunque su resistencia a la magia era alta, la magia de hielo aún podía ralentizar sus movimientos. Cuando el golem de Mithril estuvo completamente cubierto de hielo, Gladius lanzó un poderoso ataque. Lo descompone hasta su núcleo. Magnus estaba eufórico con su victoria, especialmente cuando se convierte en mineral de Mithril que puede recolectar. Recogió los minerales con entusiasmo, pensando en los objetos raros que podría recibir si derrotaba al jefe. Sacó su bolsa mágica, que podía contener una gran cantidad de objetos, y puso los minerales dentro. Una vez completada la misión secundaria oficial, avanzó hasta el 5º piso de la fortaleza. Y me sorprendió ver un pasillo espacioso. Magnus se encuentra accidentalmente con un símbolo de trampa. Y se encuentra con Eugene y los otros miembros. Los felicitó por completar la misión secundaria. Eugene se sorprendió al verlo y le preguntó por qué estaba aquí. Magnus respondió que tenía la intención de derrotar a Durbamba. Misha dice que tienen el mismo objetivo y empieza a buscar su equipo. El mago simplemente respondió que no tenía camaradas y lucha solo con la ayuda del golem de batalla Gladius. Misha y Eugene, junto con los demás miembros, se sorprendieron al escuchar esto. Y sus reacciones fueron predichas de antemano. Magnus empezó a salir para encontrarse con el jefe. De repente, Hilde llegó corriendo. Se arrodilló y le rogó que se reuniera con ellos. Ella razonó que juntos deberían derrotar a Durbamba, el enemigo de la humanidad, por lo que él debía luchar junto a ellos nuevamente. Y Eugene se enojó cuando escuchó esto, pero Hilde no se inmutó y continuó suplicándole a Magnus. Después de un largo silencio, él rechazó rotundamente su petición. Sorprendió a todos. Les dijo que era inútil luchar juntos, considerando su pasado. Comenzó a alejarse, pero Eugene, enojado por dentro, lo llamó. Magnus se detuvo justo encima del símbolo de la trampa, y Eugene se burla de él, diciéndole que ni siquiera sabe lo que está pisando. El guerrero dijo que este símbolo apareció por todas partes en el 5º piso. Magnus fingió no saberlo, mientras Eugene continuaba despotricando sobre las trampas y monstruos que habían encontrado antes. Eugene caminó hacia Magnus, pero de repente presionó el botón de la trampa, causando que se abriera y enviando a Magnus a caer en un pozo de trampas. Cuando Magnus cayó al fondo del pozo, la risa de Eugene resonó en el pasillo, declarando que no había manera de que un mago pudiera derrotar a un héroe como él. Magnus cayó al fondo del pozo y quedó atrapado. Admitió que Eugene podría haberlo superado. Pero de repente se echó a reír. Reveló que planeaba entrar al pozo de todos modos. Antes de eso, Gladius también presionó el botón pero no hubo reacción, por lo que le preocupaba perderse un botín importante. Entre los huesos rotos, Magnus encuentra una bola de cristal, un objeto mágico necesario para derrotar a Durbambod. Invocó un hechizo e inmediatamente voló al último piso, a la sala del trono de Durbambod, dejando atrás a Gladius. Mientras tanto, en el último piso, el maldito general Durbambod dio la bienvenida a los héroes y los elogió por haber venido aquí con indignación. Eugene respondió enojado que no necesitaba los elogios del general. Sin embargo, Durbambod realmente cree que lo necesitan, porque han sobrevivido, a pesar de que eran un grupo de guerreros de bajo nivel. Durbambod se sorprendió al ver que habían sobrevivido, especialmente porque su rango y estatus eran bajos. Pensó que debía haber sido solo suerte lo que los trajo a su piso. Eugene lo considera ridículo, pero Durbambod simplemente se ríe de él. Luego, el general le ofreció a Eugene la oportunidad de convertirse en su subordinado, dándole la mitad de la custa en el proceso. Esto hizo visiblemente feliz al guerrero. Sin embargo, Durbambod inmediatamente retiró la oferta, burlándose de él, diciendo que no necesitaba a nadie tan débil y que moriría inmediatamente. Irritado por esto, Eugene inmediatamente entró en modo batalla. Saca tu espada de fuego junto con tus otros compañeros de equipo. Luego aumentó su fuerza, mejorando sus habilidades físicas. Misha y el gato guerrero corrieron hacia Durbambod, pero inmediatamente bloqueó sus ataques. Eugene lo siguió, encendiendo su espada de fuego y activando su habilidad única, Armman Awakening, que reveló el verdadero poder de las armas y armaduras del portador. Sin embargo, Durbambod se limitó a levantar la mano, y la espada del guerrero fue inmediatamente rota, burlándose de su calidad.
Eugene está asombrado por esto, incapaz de creer que la espada de fuego elaborada por el mejor herrero de la Custa haya sido destruida tan fácilmente. El general se burló de él y le preguntó el nombre de su espada, diciendo que cuando un herrero trabajaba con dedicación, siempre grababan el nombre en el producto. Eugene queda impactado por esta revelación, ya que no hay nada grabado en su espada. Durbanbot se burló, confirmando que su espada era efectivamente de mala calidad, mientras bloquea fácilmente los ataques de otros miembros y les causa daño. Él dice que sus ataques no tienen sentido, ya que no están mejorados por magia, y por lo tanto son ineficaces contra un jefe de nivel 30 como él. Misha evaluó la situación y notó que sus oponentes eran realmente fuertes, cuando no estaba herido en absoluto. Durbanbot les preguntó por qué no tenían un hechicero cerca y calificó a su grupo de desequilibrado. Todavía preocupado por su fracaso, Eugenio no respondió a la pregunta, y el general, sintiéndose insultado, lo apartó. El guerrero cruzó volando la habitación, recibiendo un daño terrible que dejó atónitos a sus miembros. Hilde corrió a su lado y le ofreció tratamiento inmediato, pero él tomó su mano. Dijo que debían huir y empezó a arrastrarla fuera de la habitación. Confundida por lo que acababa de suceder, Misha solo pudo mirar mientras se marchaban, mientras llama a Eugene un verdadero cobarde. La risa malvada de Durbanbot resonó en la habitación, cuestionando si Eugene era realmente un héroe o simplemente un engaño. Luego se volvió hacia las dos guerreras, amenazando con disfrutar cada momento con ellas. Estiró su mano gigante hacia adelante y la abrió. Agujeros en forma de boca expuestos que se convirtieron en tentáculos viscosos. Dijo que estaba cansado de masturbarse, entonces él los usará. Alcanzó a Misha y la ató con sus tentáculos. Ella suplicó que la liberaran, pero el general la ignoró, diciendo que no podía escapar de su Fistbind porque no tenía al menos el nivel 32. Durbanbot la atacó con sus tentáculos, haciendo que Misha llorara y le rogara que se detuviera, Finalmente, perdió el conocimiento. Mientras tanto, Misha permaneció congelada por el miedo. De repente, otra mano comenzó a tocarla, dejándola sin ningún lugar a donde ir. Durbanbot la instó a darse por vencida, diciendo que su resistencia era inútil. Indefensa, Misha cerró los ojos y en silencio rogó a alguien que la salvara. Esperó a que aparecieran los tentáculos, pero no aparecieron. Abrió lentamente los ojos y vio a Durbanbot mirando hacia alguien que entraba en la habitación. De repente se dio cuenta de que era Magnus, junto con Gladius, su guerrero golem. El general inmediatamente sintió que era un mago de nivel 32 e inmediatamente le pidió a Magnus que se convirtiera en su subordinado. Prometió darle la mitad del reino de la Custa. Magnus se negó y se preparó para atacar. Cuando Magnus se negó, Durbanbot sonrió amenazadoramente y prometió hacer que Magnus se diera cuenta de su miedo antes de volver a hacer la pregunta. Magnus se burla de Durbanbot, diciendo que no da miedo en absoluto y que la gente solo le teme por sus palabras sin sentido. Durbanbot quedó impresionado por su valentía y comenzó a atacar con sus golpes. Gracias a esto, Magnus se dio cuenta de que Durbanbot no usó Fistbind para atacarlo, porque sabía que había alcanzado el nivel 32. En cambio, solo usó su cuerpo para ataques físicos. Gladius bloqueó el ataque, protegiendo a Magnus del poderoso golpe. El mago elogió a su golem diciendo que en verdad era obra de Baserf, el mayor herrero. Se preparó para un ataque, recordando que había leído en libros que Rubén era uno de los puntos débiles de Durbanbot para disparar. Magnus desató un hechizo de fuego, envolviendo la mano del monstruo en intensas llamas. Pensó en la situación actual. Rubén es un monstruo de nivel 35 increíblemente poderoso, pero ahora mismo se encuentra en su estado máximo. Por lo tanto, atacarlos con su magia débil usando el bastón de magia negra le daría una ventaja. Con este conocimiento, Magnus confía en que ganará. Tanto Misha como Durbanbot están impresionados de que el mago haya derrotado a Rubén. Durbanbot declaró que no era alguien a quien se pudiera subestimar. De hecho, Magnus sacó el cetro del dragón zombie de su bolsa mágica y lo usó para convertir a Rubén en no muerto y controlarlo. Sceptre tiene el poder de revivir a los muertos y controlarlos, pero requiere consumir una gran cantidad de MP. Durbanbot no se vio afectada por esta acción. Por el contrario, Magnus confiaba en poder mantener el control de Reuben Left sin agotar su MP. Le ordenó atacar, mientras que Durbanbot convocó a Reuben Wright. Los dos monstruos lucharon por igual.
Entonces Magnus comenzó a fortalecer la izquierda de Rubén. También usó un hechizo de hielo para atacar a Reuben Wright. Sabemos que esa es su debilidad. El brazo estaba completamente congelado. Y finalmente, el no muerto Reuben lo hizo pedazos. Magnus convirtió instantáneamente a Reuben Wright en un no muerto. Y usó 2 manos monstruosas contra su antiguo maestro. 2 brazos comenzaron a atacar Durbanbo. Lo pone en desventaja. No podía creer que un humano pudiera causarle daño. Magnus aprovechó esta oportunidad para lanzar magia de relámpago, usándola para atacar el punto débil del jefe. Activó magia y la arrojó hacia Durbanbo, pero aún así logró defenderse y repelerlo. Magnus quedó impresionado con su oponente, quien claramente estaba a la altura de su título. Mientras tanto, Misha se sorprende al ver que los 2 bandos luchan entre sí con la misma fuerza. Durbanbo sobrevivió al hechizo del rayo, a pesar de consumir parte de su MP, y se rió de Magnus. Durbanbo luego le dijo a Magnus que estaba perdiendo el tiempo, ya que no podía ser derrotado. Esto asustó a los demás guerreros, pensando que era inmortal. Reveló que se sacó el corazón y se lo rompió. Porque mientras su corazón siga latiendo, será inmortal para siempre. Magnus no se inmutó ante esto, lo que causó que el comandante en jefe se confundiera. Sacó el cristal que había recogido antes de su bolsa mágica y se lo mostró. Durbanbo se sorprendió al ver su corazón en las manos de Magnus. Me rogó que no lo rompiera. Pero Magnus se negó, decidido a poner fin a esta batalla con gran fuerza. Rompió el cristal contra el suelo y se rompió en pedazos, provocando también el colapso de Durbanbo. El último comandante en jefe se disolvió. Esto hizo que Magnus soltara un suspiro de alivio. 2 guerreras lo rodearon, expresando gratitud por salvarlos del malvado general. Miró las ruinas de Durbanbo, quienes juraron que ese no era el final para él. Consciente de esta posibilidad, Magnus estuvo de acuerdo, pero decidió alejar a las 2 guerreras de este lugar. Magnus regresó a la Custa, después de la batalla victoriosa, y buscó refugio en la casa de Narses. Estaba claramente cansado y agotado. Narses preguntó por qué un héroe como él estaba tan cansado. Magnus explica que la gente siempre se reúne a su alrededor en la ciudad para expresarle su agradecimiento. Además, tenía que asistir a una ceremonia de victoria en los próximos días y, para agravar el problema, Narses seguía haciéndolo beber más de lo necesario. Narses se ríe y dice que la vida en la Custa se ha vuelto más divertida desde que Magnus comenzó a derrotar monstruos, así que todos están agradecidos. Magnus se sintió avergonzado e insistió en que quería dar un paseo normal por la ciudad como en los viejos tiempos. Narses volvió a reír. 5 días después, el castillo de la Custa se llenó de gente para celebrar el regreso del héroe. En el salón de banquetes, Magnus estaba expresando su gratitud a Arya por ayudarlo a lidiar con los invitados. Se inclinó con gracia ante los invitados y les agradeció sus amables palabras sobre Magnus por derrotar a Durbanbo. Quedó impresionado con la facilidad con la que lo hizo. Arya interactuó con la multitud, acercando a Magnus y diciéndole que debería estar orgulloso de lo que había logrado. Los 2 se sonrieron el uno al otro. Magnus luego bebió una poción y Arya notó que su rostro estaba pálido. Preocupada, le pidió que se tumbara en su regazo, lo que le hizo escupir la medicina. Él se negó cortésmente, porque no quería ensuciarle el vestido porque se veía muy hermosa con él. Arya estaba encantada con su cumplido. En ese momento, Misha apareció y caminó hacia Magnus, pero Arya inmediatamente la detuvo, anunciando que no se sentía bien. Misha se opone, diciendo que esto es lo que la hace incapaz de dejarlo. Las 2 muchachas entablaron una lucha silenciosa, haciendo valer sus posiciones. Misha pregunta el nombre de Arya, y ella se presentó. La guerrera luego determina que ella es una ex compañera de equipo de Magnus. Arya insinúa que Misha también trató mal a Magnus. Misha expresó su profundo pesar. Pero la hija del comerciante se mostró escéptica. Se volvió hacia Magnus y admitió que la supervivencia de su equipo dependía de él. Ella se disculpa por haberlo tratado mal antes. Arya intervino de inmediato, dando a entender que Magnus no tenía que perdonarla. La situación se vuelve tensa cuando Arya se revela como la novia de Magnus, lo que lleva a un tira y afloja entre las 2 chicas. Él intervino. Declara que ha perdonado a Misha. Arya le dice que él realmente lo perdona, pero él le explica que Misha fue solo una víctima de abuso por parte de Eugene, por lo que no la culpa. Arya se rindió y notó que Magnus era el tipo de persona de la que fácilmente se podía aprovechar. Ella prometió,
Como hija del comerciante más poderoso de la Custa, siempre te cuidará y protegerá. Conmovido por su compromiso, Magnus expresó su gratitud por estar siempre a su lado.